pero ese mismo año da la coincidencia de que muere el rey Alfonso IV y por los derechos dinásticos el príncipe Pedro llega a ser Pedro I, rey de Portugal, con todos los derechos y todo eso. Pero ella ya está muerta. Y ella está muerta. Se dice que en el año 1354 se casaron en secreto y que ofició la boda el obispo de Guarda. Pero esto no está muy probado, porque ten en cuenta que los primos en aquel tiempo necesitaban la dispensa papal y no hay documentación al efecto. O sea, hay historiadores que dicen que sí se llegaron a casarse y otros dicen que no. Pero por igual ella ya estaba muerta. El rey Alfonso IV, antes de morir, ya moribundo, le dice a los tres secuaces, a Pedro Coelho, a Álvaro González y Diego López Pacheco: oye, largados de aquí, que como entre mi hijo siendo rey de Portugal, os corta el cuello. Entonces ellos ya se exiliaron en Castilla poco antes de que muriese el rey. Y en ese momento el rey de Portugal, ya en el año 1357, viene a, como se conoce en la historia, una situación de venganza que ha pasado a los anales de la historia de una forma escandalosa. El rey de Portugal, don Pedro el Cruel, habla con su primo, que también es Pedro el Cruel de Castilla. La ironía de la historia, tenían el mismo nombre, el mismo apodo, que por cierto, el otro Pedro de Castilla había envenenado a su esposa, doña Blanca de Borbón, después de repudiarla. Es que menudo eran estos. Menudo, aquí no se la gastaban. Pues entonces habla con él y le dice: mira, yo tengo 3 exilados de Castilla en Portugal. Yo te los entrego y tú me entregas a los 3 que yo estoy buscando. Y dice: vale, de acuerdo. Entonces hacen el intercambio, pero uno de ellos consigue huir a Francia. Los otros 2 los llevan a la ciudad de Santarém y los ponen en un cadalso. Él le organiza un enorme banquete y le hace todo tipo de torturas y perrerías, hasta el punto que, como último extremo de la cosa, le hace abrir el pecho para sacarles el corazón, y con el corazón en la mano los muerde en una escena de rabia y de locura y de alocada venganza. Muerden los 2 corazones. Parece que del asunto, porque sí, después, una vez que se ha vengado, bueno, ahí pues viene el tema del justiciero, claro, y viene el tema Y ahora viene otro que ha pasado como leyenda en este tema que nos trae, de su amor y su reconocimiento como reina de Portugal. En el año 1362 pasan los restos de Coimbra y lo lleva al monasterio de Alcobaça. Allí obliga que el cadáver de Inés la vistan con las mejores galas de reina, la sienta y hace que toda la corte le rinda vasallaje y reverencia, y tienen que besar la mano del cadáver, que ya está para que la reconozcan como reina, cuando toda esa corte la había rehusado y manifestado como prostituta, como la querida del príncipe. Esta es la escena que vemos, cómo está el cadáver sentado, bueno, en lo que es el dibujo, y obliga a toda la corte a besar la mano el cadáver de la reina vestida. ¿Ese tema ha sido representado? Pues mira, esta leyenda, a los 5 años, en 1367, moría Pedro. Él hizo preparar un túmulo de iguales características al que tenía Inés, de tal forma que tenían que estar enfrentados los pies, porque decía que en el día del juicio final, cuando se levantase, lo primero que quería ver era el rostro de su amor. De ella, que ella también se levantaría. Esta es la historia de doña Inés de Castro, la reina que reinó después de muerta, y un amor que va más allá de la muerte. Algo tremendo. ¿Quién ha sacado ese tema también? Hemos hablado de películas. Mira, pues esto ha pasado, esta historia ha pasado en la literatura, en los literatos, en la Odisíada de Camões, en una obra Reinar después de morir de Luis Vélez de Guevara en 1652, Corona de amor y muerte de Alejandro Casona de 1955, Inés de Castro, una novela del año 2003 de María Pilar Queral del Hierro, y en el cine en 2 versiones, una del año 1944 y una última versión en el año 1997.
después de salir del monasterio, de vivir de primera mano toda esta serie de historias. ¿Tú has estado allí, claro? Sí, en el viaje este mágico de Luis Mariano Fernández. Lo primero que hice, al vivir tanta intensidad de emociones, irme al restaurante de enfrente, el Comercio Yaral. Tomarte una cerveza. Y ahí me atendió, me vio con un semblante un poco, porque estaba yo apasionado por esta historia, estaba con un semblante terrible. Y me atendió un camarero muy simpático que se llama José Romero y me dice, oye, te invito a un oporto y se te va a quitar el mal pena. Ahí me tomé no uno, sino 2 o 3 para que se me quitase este espanto de historia medieval, ¿no?, que ha sobrepasado la realidad y del cual pues todos los trovadores, literatos pues se han basado. Ahí te voy a decir una cosa, que aquí vemos el restaurante, cuando ya en Alcobaza, cuando el grupito, ahí en el centro sentado de azul está Luis Mariano Fernández, el periodista de la televisión de Benalmádena, el organizador del viaje. Y bueno, fíjate tú, ironías de la historia. Y hay que decir después que al final no reinó ni un hijo de ella ni de la otra. Ni dijo ni una ni de la otra, porque después de morir Inés de Castro, don Pedro se consoló con otra gallega, que se llamaba Teresa Guille Lourenço, que tuvo un hijo. Pues los portugueses, en vez de asentar en el trono la dinastía de Fernando, que había muerto sin varón, una hija de este rey Fernando estaba casada con el rey Juan I de Castilla. Al morir Fernando, el rey de Castilla, Juan I quiso reconocer los derechos dinásticos, que se hubieran unido en ese momento las coronas de Portugal y de Castilla. Pero los portugueses se rebelaron, nombraron un rey, el hijo legítimo de esta mujer, Joao I, el de buena memoria, le decían. Inició la dinastía de Avís, combatió a los castellanos. El ejército castellano era muchísimo más numeroso. Los portugueses en ese momento se ayudaron militarmente de los ingleses. Y en el año 1385, la famosa batalla de Aljubarrota, cayó el ejército castellano y la posibilidad de haber unido definitivamente las coronas de Castilla y de Portugal. Este mismo rey, Joao I, también es conocido en la historia porque en su reinado, en 1415, se ocupó la ciudad de Ceuta, en lo que nos atañe a nosotros. Y esta es toda y ahí la, vino que la fuera historia. Portuguesa Ceuta hasta Felipe II, que pasó a España. Durante 80 años, bueno, luego en la época de Felipe II, por los derechos dinásticos, se unieron en ese momento. Lo que pasa es que a partir del año 1640 empezó a independizarse Portugal hasta que se reconoció oficialmente en el Tratado de Lisboa de 1668. En ese momento los ceutíes decidieron seguir en el reino de Castilla, o lo que es ahora España. Aunque claro, y España no nos unificamos hasta Carlos I, porque claro, no puedo reyes católicos, porque Isabel siempre mantuvo su separación de bienes. Bueno, Juanjo, pues esta es la historia que hemos traído. Sí, y fíjate, una historia de amor muy fuerte. Y fíjate, pues que se puede morir de amor. Pues fíjate, un estudio realizado por la Universidad de Utrecht dice que es un hecho y no una leyenda. Produce tal dolor psicológico que provoca lo que provoca la muerte de una pareja, que aumenta hasta un 25% el riesgo de morir, por el dolor emocional, por el cambio físico y al nivel hormonal que lleva consigo. Oye, a ver, se lo digan a Romeo o Julieta. Sí. Pero no podemos irnos nosotros todavía. Tengo a Ana todavía en la floristería.